¿Alguna vez hace un sentido una inquietud en tu hogar que no puedes explicar? Como si algo invisible perturbara tu paz, aunque todo parezca estar en orden. No estás imaginando cosas. El Papa León XIV ha levantado la voz con una advertencia que pocos se atreven a mencionar. Hay objetos colgados en nuestras paredes que, lejos de embellecer el hogar, abren puertas espirituales peligrosas. Cosas que traen confusión, insomnio, angustia, y lo más grave, que debilitan tu alma sin que lo sepas. Y lo más inquietante es que muchos católicos conviven con ellos cada día, sin sospechar el mal espiritual que permiten en sus hogares. Imágenes decorativas, símbolos culturales, regalos heredados. Y sin embargo, bajo su apariencia inofensiva, esconden trampas que afectan tu vida interior, tus relaciones y hasta tu oración. Hoy descubrirás cuáles son esos 3 objetos, por qué debes retirarlos cuanto antes, y qué dice la Iglesia sobre ellos. Lo que está en tus paredes no es neutro. Cada símbolo comunica algo. Y si no exalta a Dios, ¿a quién está glorificando? Pero este no es un video de miedo. Es un llamado de amor. Porque cuando limpias tu casa de lo que oscurece, Dios entra con luz, paz y bendición. Si anhelas una vida espiritual más profunda, si quieres que tu hogar se convierta en un refugio de gracia y no en un campo de batalla invisible, quédate conmigo hasta el final. Y antes de continuar, te invito con todo el corazón a suscribirte a este canal. Aquí recibirás palabras que despiertan tu alma, que renuevan tu esperanza, y que te dan herramientas reales para caminar más cerca de Dios. Cada nuevo video es una semilla de fe en medio del ruido del mundo. Ahora sí, comencemos. Porque lo que está en tu pared tal vez está influyendo más en tu alma de lo que crees. Vivimos en un mundo que ha olvidado lo sagrado. Las casas que antes estaban llenas de crucifijos, imágenes de santos y signos de fe, ahora muchas veces están decoradas con elementos vacíos, o incluso cargados de simbolismo oculto. Lo que antes era un lugar de oración, hoy corre el riesgo de convertirse en un espacio donde se cuelan confusión, relativismo. ¿Alguna vez hace un sentido una inquietud en tu hogar que no puedes explicar? Como si algo invisible perturbara tu paz, aunque todo parezca estar en orden. No estás imaginando cosas. El Papa León XIV ha levantado la voz con una advertencia que pocos se atreven a mencionar. Hay objetos colgados en nuestras paredes que, lejos de embellecer el hogar, abren puertas espirituales peligrosas. Cosas que traen confusión, insomnio, angustia, y lo más grave, que debilitan tu alma sin que lo sepas. Y lo más inquietante es que muchos católicos conviven con ellos cada día, sin sospechar el mal espiritual que permiten en sus hogares. Imágenes decorativas, símbolos culturales, regalos heredados. Y sin embargo, bajo su apariencia inofensiva, esconden trampas que afectan tu vida interior, tus relaciones y hasta tu oración. Hoy descubrirás cuáles son esos 3 objetos, por qué debes retirarlos cuanto antes, y qué dice la Iglesia sobre ellos. Lo que está en tus paredes no es neutro. Cada símbolo comunica algo. Y si no exalta a Dios, ¿a quién está glorificando? Pero este no es un video de miedo. Es un llamado de amor. Porque cuando limpias tu casa de lo que oscurece, Dios entra con luz, paz y bendición. Si anhelas una vida espiritual más profunda, si quieres que tu hogar se convierta en un refugio de gracia y no en un campo de batalla invisible, quédate conmigo hasta el final. Y antes de continuar, te invito con todo el corazón a suscribirte a este canal. Aquí recibirás palabras que despiertan tu alma, que renuevan tu esperanza, y que te dan herramientas reales para caminar más cerca de Dios. Cada nuevo video es una semilla de fe en medio del ruido del mundo. Ahora sí, comencemos. Porque lo que está en tu pared tal vez está influyendo más en tu alma de lo que crees. Vivimos en un mundo que ha olvidado lo sagrado.
Las casas que antes estaban llenas de crucifijos, imágenes de santos y signos de fe, ahora muchas veces están decoradas con elementos vacíos, o incluso cargados de simbolismo oculto. Lo que antes era un lugar de oración, hoy corre el riesgo de convertirse en un espacio donde se cuelan confusión, relativismo y hasta influencias espirituales contrarias a Dios. Pero no es casualidad. San Pablo nos recuerda en Efesios 6 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra los espíritus del mal. La batalla espiritual no es una metáfora, es una realidad diaria. Y aunque muchos católicos se esfuerzan por llevar una vida de oración y sacramentos, a veces olvidamos que el ambiente que nos rodea también forma parte de esa lucha. El enemigo es astuto. No se presenta con tridentes ni fuego, sino con apariencias inofensivas. Una figura decorativa, un símbolo étnico, una imagen de moda. Pero detrás puede haber una carga espiritual que abre brechas en nuestra protección. Y donde hay una grieta, entra la oscuridad. El Papa León XIV ha sido claro en sus mensajes. El hogar del cristiano debe ser un lugar consagrado, donde reine Cristo, no el caos espiritual. Y eso incluye lo que colgamos en nuestras paredes. ¿Alguna vez has entrado a una casa y has sentido un ambiente denso, pesado, inexplicablemente triste? Muchas veces no es por lo que se ve, sino por lo que espiritualmente se ha permitido entrar. Y lo creas o no, los objetos tienen memoria. Algunos han sido consagrados a falsos dioses. Otros han sido usados en rituales. Y otros más simplemente llevan en sí un mensaje contrario a la verdad de Cristo. La Iglesia Católica nos enseña que los sacramentales, como el agua bendita, los crucifijos o las imágenes bendecidas, irradian la gracia de Dios. Pero también reconoce que ciertos objetos pueden ser ocasión de mal, especialmente cuando se usan en supersticiones, cultos paganos o prácticas ocultistas. Por eso es urgente que cada católico haga un examen profundo de lo que tiene en su casa. No por miedo, sino por amor, por deseo de vivir en la verdad, por anhelo de paz. Y aquí viene una pregunta que tal vez nunca te has hecho. ¿Qué mensaje comunican las paredes de tu casa? ¿Qué espíritu reina allí? ¿Cristo? ¿O algo más? Porque la vida espiritual no es solo lo que piensas o rezas. También es lo que permites entrar en tu vida y en tu hogar. Y lo más revelador, algunos objetos específicos colgados en las paredes están directamente vinculados a perturbaciones espirituales que la Iglesia ha denunciado en múltiples ocasiones. Y muchos católicos ni siquiera lo saben. En los próximos capítulos hablaremos de 3 objetos concretos que deberías quitar de tu hogar cuanto antes y te explicaré el porqué con base en historias reales, testimonios de santos y enseñanzas del magisterio. Prepárate para abrir los ojos, porque lo que vas a descubrir podría transformar la atmósfera de tu casa. ¿Cuál fue uno de los casos más impactantes que llevó a la Iglesia a Ara a hablar sobre este tema? Una familia aparentemente normal vivió una experiencia que lo cambiaría todo. Y lo que tenían colgado en su pared era el origen del mal. Era una familia católica como muchas otras. Asistían a misa los domingos, rezaban juntos de vez en cuando y tenían en su hogar una mezcla de tradición y modernidad. Nada parecía fuera de lugar, hasta que comenzaron a suceder cosas que nadie podía explicar. Todo empezó con pequeños detalles. Discusiones frecuentes sin razón aparente. Una tristeza constante que invadía el ambiente. Niños que no podían dormir bien por las noches. Y una sensación de inquietud cada vez que se entraba a la sala principal. La madre, preocupada, comenzó a observar con atención lo que pasaba. Buscó ayuda médica, psicológica, incluso consultó a un terapeuta familiar. Pero nada parecía solucionar aquella oscuridad creciente, hasta que un día, en medio de su oración personal, sintió una inspiración fuerte en su interior. Revisa lo que has puesto en tus paredes.
movida por esa voz interior, comenzó a mirar cada rincón de su hogar. Y ahí, en el centro de la sala, colgado desde hacía años, estaba un enorme tapiz con símbolos que ella nunca había comprendido del todo. Lo había comprado en un viaje a Asia porque se veía bonito y exótico. Curiosa, buscó información sobre ese símbolo. Lo que encontró la dejó paralizada. Era una representación de una deidad pagana, usada en ritos esotéricos. Un ídolo. Y ella, sin saberlo, lo había colgado justo en el corazón de su hogar. Decidió retirarlo de inmediato. Lo llevó fuera de la casa. Lo roció con agua bendita. Y lo quemó mientras rezaba el rosario. Esa misma noche la atmósfera cambió. Su esposo notó la diferencia. Sus hijos durmieron tranquilos. La paz volvió poco a poco. Semanas después, al compartir la historia con un sacerdote, éste le confirmó lo que había vivido. Hay objetos que, al haber sido consagrados a realidades espirituales contrarias a Dios, siguen irradiando esa presencia, incluso desde una pared. No es superstición, es realidad espiritual. Este testimonio se dio a conocer en un retiro espiritual y llegó hasta oídos del Papa León XIV, quien pidió que se hablara más abiertamente de estos temas en la pastoral de la Iglesia. En sus propias palabras, no podemos permitir que el pueblo de Dios permanezca ignorante de las realidades que lo afectan. El enemigo se infiltra sutilmente y nuestra misión es ayudar a los fieles a discernir y a proteger sus hogares como verdaderos santuarios de la gracia. Desde entonces, varios sacerdotes exorcistas y directores espirituales comenzaron a alertar sobre objetos aparentemente inofensivos que pueden traer perturbación. Algunos incluso han relatado experiencias similares, donde la simple acción de quitar un cuadro, una máscara o una estatua cambió por completo el ambiente espiritual de un hogar. Y lo más doloroso de todo esto es que muchos católicos han colgado estos objetos por ignorancia, sin mala intención. Pero el daño, aunque no sea querido, puede igual manifestarse. ¿Y cuáles son esos objetos? ¿Cómo saber si algo está interfiriendo con la paz de tu hogar? Eso es lo que veremos ahora. Porque el primer objeto que debes quitar de tu pared es más común de lo que imaginas. Y muchos lo tienen como si fuera arte. Pero está directamente vinculado a prácticas espirituales contrarias a nuestra fe. Ahora sí, entremos en lo concreto. Hay muchos objetos que podrían traer desequilibrio espiritual. Pero hoy el Papa León XIV ha querido enfocar la atención en tres muy específicos. Por su frecuencia, su carga simbólica y el daño que causan en el alma de un hogar, y en máscaras rituales o tribales. Tal vez las viste en una tienda de decoración o las trajeron de un viaje al extranjero. Algunas son africanas, otras sudamericanas, asiáticas u oceánicas. Son coloridas, llamativas y se presentan como arte étnico. Pero la verdad que muchos ignoran es que la gran mayoría de estas máscaras no fueron creadas como adorno, sino como instrumentos de culto, invocación o protección espiritual. En ritos paganos. En muchas culturas, las máscaras eran y siguen siendo usadas en ceremonias para comunicarse con los espíritus, expulsar demonios o invocar fuerzas ocultas, incluso si ya no están activamente en uso. Han sido talladas o creadas con esa intención espiritual original, lo que deja huellas en lo invisible. Al colgarlas en tu casa, inconscientemente estás invitando a una presencia espiritual no cristiana a habitar entre tus paredes. Y esto puede traer consigo pesadez, ansiedad, insomnio, divisiones familiares, o simplemente una sensación de inquietud persistente. El catecismo es claro. Toda práctica que pretende domesticar potencias ocultas está en contradicción, con el honor y respeto, mezclado de temor amoroso, que debemos solamente a Dios. Cise 2.916. Por tanto, si tienes máscaras en tu pared, aunque sean decorativas, es tiempo de retirarlas y entregarlas al Señor. 2 cuadros o pósters con simbolismo ocultista o esotérico.
Este segundo objeto es aún más común. Muchas veces, sin darnos cuenta, colgamos imágenes asociadas a corrientes ocultistas, como el ojo que todo lo ve. Fuera de laberintos en tu contexto cristiano, el pentagrama, signos zodiacales, runas, mandalas, figuras abstractas con origen en religiones orientales o filosofías esotéricas. Pueden estar camufladas dentro de un diseño moderno, minimalista o artístico. Pero su origen permanece. Y lo espiritual no se borra con el estilo. Estos símbolos no son neutrales. Nacieron para representar creencias o fuerzas que muchas veces contradicen el Evangelio. Y al estar en tu casa, transmiten un mensaje espiritual contrario a la fe. Recuerda lo que dice el Deuteronomio 7:26. No meterás cosa abominable en tu casa, pues te harías anatema como ella. Dios no nos llama al miedo, pero sí al discernimiento. Y cuando un objeto lleva una carga espiritual contraria a él, no debemos tolerarlo como adorno inocente. Retratos o imágenes vinculadas al horror, la violencia o lo tenebroso puede parecer obvio, pero muchos católicos han normalizado imágenes perturbadoras en sus paredes. Retratos oscuros, arte de terror psicológico, figuras tenebrosas, fotografías con estética de muerte o desesperación. Tal vez fue por gusto artístico, moda o rebeldía juvenil. Pero lo que colgamos en nuestras paredes moldea nuestro espíritu y nuestra sensibilidad. San Pablo nos enseña en Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, digno de admiración. En esto pensad, la belleza, cuando es verdadera, eleva el alma. Pero lo siniestro, lo grotesco, lo violento, la arrastra hacia abajo. Recuerda, tus paredes hablan. Reflejan tu fe, tu esperanza y tu amor. O todo lo contrario. Ahora bien, puede que te estés preguntando, ¿y si no sé de dónde viene un objeto? ¿Y si lo heredé o me lo regalaron? En el próximo capítulo veremos cómo discernir espiritualmente lo que entra en tu casa. ¿Qué hacer con los objetos dudosos? ¿Cómo bendecir tu hogar y qué principios puedes usar para decidir si algo merece o no estar en tus paredes? Vivimos rodeados de imágenes. Cada día, al caminar por la ciudad, al usar el teléfono o simplemente al estar en casa. Nuestros ojos y corazones son impactados por signos, símbolos y figuras que comunican más de lo que creemos. Y esto también ocurre dentro del hogar. Lo que colocamos en nuestras paredes no es neutro. Habla, transmite, influye y a veces, incluso contamina. Por eso, como católicos, debemos aprender a discernir espiritualmente lo que entra en nuestro espacio sagrado. ¿Qué es el discernimiento espiritual aplicado al hogar? Es, simplemente, aprender a mirar las cosas con los ojos de Dios. No solo preguntarse si algo es bonito, útil o popular, sino también, ¿esto glorifica a Dios? ¿Refleja la luz de Cristo? ¿Invita al bien o sugiere lo contrario? Una imagen puede ser estéticamente hermosa, pero espiritualmente venenosa. Por eso, antes de colgar un cuadro o una decoración en casa, hazte estas preguntas. ¿Qué representa realmente esta imagen? ¿Cuál es su origen? ¿Fue usada o inspirada en prácticas esotéricas, paganas, violentas o contrarias a la fe católica? ¿Qué siento al mirarla? ¿Paz o inquietud? ¿Está en sintonía con la presencia de Cristo en mi hogar? Herencias, regalos y objetos antiguos. ¿Qué hacer? Muchos tienen cuadros, estatuas o adornos que han sido heredados o regalados con buena intención. Pero el origen espiritual de esos objetos sigue siendo importante. San Pío de Pietrelcina decía, el demonio puede entrar por las grietas más pequeñas. Y muchas veces esas grietas son cosas que guardamos sin preguntarnos por qué. Si sospechas que algo puede tener una carga negativa, incluso si no estás seguro, ora sobre ello.
Pídele al Espíritu Santo claridad. Dios siempre responde a quien busca la verdad con corazón sincero. Consulta con un sacerdote. Hay muchos que tienen experiencia en acompañamiento espiritual del hogar y pueden ayudarte a discernir. Bendice tu casa. Usa agua bendita. Reza el rosario. Invita a un sacerdote a hacer una bendición formal, si es posible. No temas deshacerte de lo que no glorifica a Dios. No tengas miedo. Jesús dijo, el que deja casa o hermanos, hermanas, por mí, recibirá 100 veces más. Fe y Éxodo 9:29. Cuando retiras un objeto dudoso, no estás siendo supersticioso. Estás actuando con fe y responsabilidad espiritual. Decora tu casa con la luz. Dios nos ha dado una rica tradición de belleza sagrada. Llena tus paredes con imágenes de Cristo, de la Virgen, de los santos. Versículos bíblicos enmarcados. Paisajes naturales que hablen del Creador. Arte católico clásico o contemporáneo inspirado en la fe. Recuerda que tu hogar puede ser una pequeña iglesia doméstica, como enseña el catecismo. Un lugar donde se respira oración, amor, pureza y presencia divina. Pero, ¿qué dice exactamente la Iglesia sobre esto? ¿Y por qué algunos papas han advertido sobre los objetos malditos y la influencia espiritual del ambiente del hogar? Eso es lo que exploraremos ahora. Lo que vas a escuchar te dará una base sólida para entender la seriedad de este llamado espiritual. La Iglesia Católica siempre ha sido clara al respecto. El hogar no es solo un lugar físico, sino un espacio sagrado. Un pequeño santuario donde Dios habita con su gracia, su amor y su protección. Por eso cuidar la pureza espiritual del ambiente es una responsabilidad de todo cristiano. El Papa León XIV, en sus homilías y exhortaciones, ha enfatizado esta realidad. La batalla espiritual no se libra solo en el templo o en el confesionario, sino también en cada casa, en cada rincón, donde el alma humana busca refugio. Pero, ¿qué nos dice el Magisterio sobre los objetos que adornan nuestras paredes? 1. El Catecismo de la Iglesia Católica. En el número 2016, el Catecismo advierte contra toda práctica que involucre adoración del demonio y de los espíritus, y señala, las prácticas supersticiosas son graves desviaciones de la fe. En particular, el ocultismo y la magia se oponen a la virtud de la religión. Esto nos invita a estar atentos a cualquier objeto o símbolo que pueda estar relacionado con tales prácticas, aunque sea de manera oculta o inadvertida. 2 documentos de papas y doctores de la Iglesia. San Juan Pablo II habló en varias ocasiones sobre la importancia de preservar la santidad del hogar. La familia cristiana es la iglesia doméstica, lugar privilegiado de la fe y la oración. Su atmósfera debe ser de paz, respeto y presencia divina. Y agregó, no podemos permitir que en nuestro hogar aniden símbolos o imágenes que fomenten la confusión espiritual. El Papa Benedicto XVI también alertó sobre la necesidad de discernimiento cultural, recordando que en tiempos modernos la secularización y la invasión de imágenes contradictorias pueden dispersar la fe y la esperanza. 3. La tradición de la bendición del hogar desde los primeros siglos. La Iglesia ha bendecido los hogares para protegerlos de todo mal espiritual. Los sacramentales, agua bendita, medallas, cruces, son signos visibles de la gracia de Dios y sirven para proteger y santificar. Cuando se permite que objetos extraños o espiritualmente contaminados entren en casa, se debilita esa protección, creando una puerta abierta a influencias nocivas. El testimonio de los santos. Santa Teresa de Ávila nos recuerda que el alma es un castillo interior, donde Dios habita, y que hay que cuidar con esmero la limpieza y el orden. Para que la presencia divina no sea perturbada, esto aplica también a nuestro espacio físico. San Francisco de Asís, en su amor por la creación, promovía ambientes sencillos, llenos de oración y símbolos que elevan el alma hacia Dios. El Papa León XIV insiste en que proteger tu hogar es un acto de amor y defensa espiritual.
No es una cuestión de miedo, sino de confianza en la providencia divina y en el poder de la oración. ¿Quieres saber ahora cómo hacer un examen de conciencia profundo para descubrir qué debes cambiar en tu vida y en tu hogar? Ahora que entendemos la importancia de cuidar el ambiente espiritual de nuestro hogar, es tiempo de mirar hacia adentro. El Papa León XIV nos invita a un examen de conciencia sincero. ¿Qué cosas, objetos o incluso hábitos están robando la paz de tu alma y de tu casa? No solo se trata de las paredes, sino también de lo que permitimos entrar en nuestro corazón. Reflexiona con estas preguntas. ¿Hay objetos en mi casa que me causan inquietud, miedo o tristeza al mirarlos? ¿Alguna decoración o símbolo que no reconozco o cuyo origen desconozco? ¿He permitido que cosas ligadas a prácticas ajenas a la fe católica habiten mi espacio? ¿Cuánto espacio doy en mi hogar a la oración, a las imágenes sagradas y a la presencia de Dios? ¿Estoy dedicado a crear un ambiente que fomente la paz, la alegría y la santidad? Recordemos que la paz espiritual comienza dentro de nosotros. Es imposible tener un hogar lleno de gracia si el corazón está cerrado o cargado de resentimientos, pecados no confesados o dudas. Por eso, el Papa León XIV nos anima a pedirle a Dios valentía para soltar lo que nos ata y a llenar ese espacio con su luz. Pequeña oración para pedir liberación interior. Señor Jesús, ayúdame a reconocer lo que debo dejar ir. Libérame de todo lo que roba mi paz. Sana mi corazón y santifica mi hogar. Que tu presencia sea la única que habite en mí y en mi casa. Amén. Después de haber hecho un examen sincero de conciencia y haber comenzado a dejar ir aquello que perturba la paz de nuestro hogar y de nuestro corazón, es fundamental recordar una verdad que el Papa León XIV nos repite con fuerza. Dios nunca abandona a sus hijos. Él es la luz que disipa toda sombra. La esperanza que renace aun cuando todo parece perdido. En medio de las batallas espirituales, cuando sentimos que el peso es demasiado grande, Dios nos ata o sostiene con su amor incondicional. La verdadera paz no es ausencia de dificultades, sino la presencia viva y constante de Cristo en nuestra vida. Nos enseña el Santo Padre. Piensa en San Francisco de Asís, un hombre que eligió la pobreza, la humildad y la entrega total a Dios. Pese a las pruebas, las críticas y el rechazo, encontró en su fe una serenidad profunda y una alegría que trascendía lo terrenal. Su hogar, aunque humilde, estaba lleno de la gracia de Dios. Él nos muestra que la paz espiritual es un tesoro, que no depende de las circunstancias externas, sino del corazón abierto a Dios. La esperanza que sostiene nuestro caminar. Dios quiere que vivamos en paz, libres de miedo y de toda influencia negativa. Él nos invita a renovar nuestra fe y a confiar en su poder liberador. La presencia de Dios en nuestra casa no es algo abstracto, sino real y tangible, que podemos cultivar con oración diaria, con la confesión sincera y la recepción frecuente de los sacramentos. Cada acto de amor, cada palabra de perdón, cada gesto de humildad, es un ladrillo que fortalece la fortaleza espiritual de nuestro hogar. El Papa León XIV nos exhorta a que nuestro hogar sea un refugio, donde la gracia de Dios reine por encima de cualquier sombra. ¿Alguna vez has sentido una inquietud en tu hogar que no puedes explicar? Como si algo invisible perturbara tu paz, aunque todo parezca estar en orden. No estás imaginando cosas. El Papa León XIV ha levantado la voz con una advertencia que pocos se atreven a mencionar. Hay objetos colgados en nuestras paredes que, lejos de embellecer el hogar, abren puertas espirituales peligrosas. Cosas que traen confusión, insomnio, angustia, y lo más grave, que debilitan tu alma sin que lo sepas. Y lo más inquietante es que muchos católicos conviven con ellos cada día, sin sospechar el mal espiritual que permiten en sus hogares.
imágenes decorativas, símbolos culturales, regalos heredados. Y sin embargo, bajo su apariencia inofensiva, esconden trampas que afectan tu vida interior, tus relaciones y hasta tu oración. Hoy descubrirás cuáles son esos 3 objetos, por qué debes retirarlos cuanto antes, y qué dice la Iglesia sobre ellos. Lo que está en tus paredes no es neutro. Cada símbolo comunica algo. Y si no exalta a Dios, ¿a quién está glorificando? Pero este no es un video de miedo. Es un llamado de amor. Porque cuando limpias tu casa de lo que oscurece, Dios entra con luz, paz y bendición. Si anhelas una vida espiritual más profunda, si quieres que tu hogar se convierta en un refugio de gracia y no en un campo de batalla invisible, quédate conmigo hasta el final. Y antes de continuar, te invito con todo el corazón a suscribirte a este canal. Aquí recibirás palabras que despiertan tu alma, que renuevan tu esperanza y que te dan herramientas reales para caminar más cerca de Dios. Cada nuevo video es una semilla de fe en medio del ruido del mundo. Ahora sí, comencemos. Porque lo que está en tu pared tal vez está influyendo más en tu alma de lo que crees. Vivimos en un mundo que ha olvidado lo sagrado. Las casas que antes estaban llenas de crucifijos, imágenes de santos y signos de fe, ahora muchas veces están decoradas con elementos vacíos, o incluso cargados de simbolismo oculto. Lo que antes era un lugar de oración, hoy corre el riesgo de convertirse en un espacio donde se cuelan confusión, relativismo. ¿Alguna vez has sentido una inquietud en tu hogar que no puedes explicar? Como si algo invisible perturbara tu paz, aunque todo parezca estar en orden. No estás imaginando cosas. El Papa León XIV ha levantado la voz con una advertencia que pocos se atreven a mencionar. Hay objetos colgados en nuestras paredes que, lejos de embellecer el hogar, abren puertas espirituales peligrosas. Cosas que traen confusión, insomnio, angustia, y lo más grave, que debilitan tu alma sin que lo sepas. Y lo más inquietante es que muchos católicos conviven con ellos cada día, sin sospechar el mal espiritual que permiten en sus hogares. Imágenes decorativas, símbolos culturales, regalos heredados. Y sin embargo, bajo su apariencia inofensiva, esconden trampas que afectan tu vida interior, tus relaciones y hasta tu oración. Hoy descubrirás cuáles son esos 3 objetos, por qué debes retirarlos cuanto antes, y qué dice la Iglesia sobre ellos. Lo que está en tus paredes no es neutro. Cada símbolo comunica algo. Y si no exalta a Dios, ¿a quién está glorificando? Pero este no es un video de miedo. Es un llamado de amor. Porque cuando limpias tu casa de lo que oscurece, Dios entra con luz, paz y bendición. Si anhelas una vida espiritual más profunda, si quieres que tu hogar se convierta en un refugio de gracia y no en un campo de batalla invisible, quédate conmigo hasta el final. Y antes de continuar, te invito con todo el corazón a suscribirte a este canal. Aquí recibirás palabras que despiertan tu alma, que renuevan tu esperanza y que te dan herramientas reales para caminar más cerca de Dios. Cada nuevo video es una semilla de fe en medio del ruido del mundo. Ahora sí, comencemos. Porque lo que está en tu pared tal vez está influyendo más en tu alma de lo que crees. Vivimos en un mundo que ha olvidado lo sagrado. Las casas que antes estaban llenas de crucifijos, imágenes de santos y signos de fe, ahora muchas veces están decoradas con elementos vacíos, o incluso cargados de simbolismo oculto. Lo que antes era un lugar de oración, hoy corre el riesgo de convertirse en un espacio donde se cuelan confusión, relativismo y hasta influencias espirituales contrarias a Dios. Pero no es casualidad. San Pablo nos recuerda en Efesios 6 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra los espíritus del mal. La batalla espiritual no es una metáfora, es una realidad diaria.
Y aunque muchos católicos se esfuerzan por llevar una vida de oración y sacramentos, a veces olvidamos que el ambiente que nos rodea también forma parte de esa lucha. El enemigo es astuto. No se presenta con tridentes ni fuego, sino con apariencias inofensivas. Una figura decorativa, un símbolo étnico, una imagen de moda. Pero detrás puede haber una carga espiritual que abre brechas en nuestra protección. Y donde hay una grieta, entra la oscuridad. El Papa León XIV ha sido claro en sus mensajes. El hogar del cristiano debe ser un lugar consagrado, donde reine Cristo, no el caos espiritual. Y eso incluye lo que colgamos en nuestras paredes. ¿Alguna vez has entrado a una casa y has sentido un ambiente denso, pesado, inexplicablemente triste? Muchas veces no es por lo que se ve, sino por lo que espiritualmente se ha permitido entrar. Y lo creas o no, los objetos tienen memoria. Algunos han sido consagrados a falsos dioses. Otros han sido usados en rituales. Y otros más simplemente llevan en sí un mensaje contrario a la verdad de Cristo. La Iglesia Católica nos enseña que los sacramentales, como el agua bendita, los crucifijos o las imágenes bendecidas, irradian la gracia de Dios. Pero también reconoce que ciertos objetos pueden ser ocasión de mal, especialmente cuando se usan en supersticiones, cultos paganos o prácticas ocultistas. Por eso es urgente que cada católico haga un examen profundo de lo que tiene en su casa. No por miedo, sino por amor, por deseo de vivir en la verdad, por anhelo de paz. Y aquí viene una pregunta que tal vez nunca te has hecho. ¿Qué mensaje comunican las paredes de tu casa? ¿Qué espíritu reina allí? ¿Cristo? ¿O algo más? Porque la vida espiritual no es solo lo que piensas o rezas. También es lo que permites entrar en tu vida y en tu hogar. Y lo más revelador, algunos objetos específicos colgados en las paredes están directamente vinculados a perturbaciones espirituales que la Iglesia ha denunciado en múltiples ocasiones. Y muchos católicos ni siquiera lo saben. En los próximos capítulos hablaremos de 3 objetos concretos que deberías quitar de tu hogar cuanto antes y te explicaré el porqué con base en historias reales, testimonios de santos y enseñanzas del magisterio. Prepárate para abrir los ojos, porque lo que vas a descubrir podría transformar la atmósfera de tu casa. ¿Cuál fue uno de los casos más impactantes que llevó a la Iglesia a hablar sobre este tema? Una familia aparentemente normal vivió una experiencia que lo cambiaría todo. Y lo que tenían colgado en su pared era el origen del mal. Era una familia católica como muchas otras. Asistían a misa los domingos, rezaban juntos de vez en cuando y tenían en su hogar una mezcla de tradición y modernidad. Nada parecía fuera de lugar, hasta que comenzaron a suceder cosas que nadie podía explicar. Todo empezó con pequeños detalles. Discusiones frecuentes sin razón aparente. Una tristeza constante que invadía el ambiente. Niños que no podían dormir bien por las noches. Y una sensación de inquietud cada vez que se entraba a la sala principal. La madre, preocupada, comenzó a observar con atención lo que pasaba. Buscó ayuda médica, psicológica, incluso consultó a un terapeuta familiar. Pero nada parecía solucionar aquella oscuridad creciente, hasta que un día, en medio de su oración personal, sintió una inspiración fuerte en su interior. Revisa lo que has puesto en tus paredes. Movida por esa voz interior, comenzó a mirar cada rincón de su hogar. Y ahí, en el centro de la sala, colgado desde hacía años, estaba un enorme tapiz con símbolos que ella nunca había comprendido del todo. Lo había comprado en un viaje a Asia porque se veía bonito y exótico. Curiosa, buscó información sobre ese símbolo. Lo que encontró la dejó paralizada. Era una representación de una deidad pagana, usada en ritos esotéricos. Un ídolo. Y ella, sin saberlo, lo había colgado justo en el corazón de su hogar. Decidió retirarlo de inmediato. Lo llevó fuera de la casa.
Lo roció con agua bendita y lo quemó mientras rezaba el rosario. Esa misma noche la atmósfera cambió. Su esposo notó la diferencia. Sus hijos durmieron tranquilos. La paz volvió poco a poco. Semanas después, al compartir la historia con un sacerdote, éste le confirmó lo que había vivido. Hay objetos que, al haber sido consagrados a realidades espirituales contrarias a Dios, siguen irradiando esa presencia, incluso desde una pared. No es superstición, es realidad espiritual. Este testimonio se dio a conocer en un retiro espiritual y llegó hasta oídos del Papa León XIV, quien pidió que se hablara más abiertamente de estos temas en la pastoral de la Iglesia. En sus propias palabras, no podemos permitir que el pueblo de Dios permanezca ignorante de las realidades que lo afectan. El enemigo se infiltra sutilmente y nuestra misión es ayudar a los fieles a discernir y a proteger sus hogares como verdaderos santuarios de la gracia. Desde entonces, varios sacerdotes exorcistas y directores espirituales comenzaron a alertar sobre objetos aparentemente inofensivos que pueden traer perturbación. Algunos incluso han relatado experiencias similares, donde la simple acción de quitar un cuadro, una máscara o una estatua cambió por completo el ambiente espiritual de un hogar. Y lo más doloroso de todo esto es que muchos católicos han colgado estos objetos por ignorancia, sin mala intención. Pero el daño, aunque no sea querido, puede igual manifestarse. ¿Y cuáles son esos objetos? ¿Cómo saber si algo está interfiriendo con la paz de tu hogar? Eso es lo que veremos ahora. Porque el primer objeto que debes quitar de tu pared es más común de lo que imaginas. Y muchos lo tienen como si fuera arte. Pero está directamente vinculado a prácticas espirituales contrarias a nuestra fe. Ahora sí, entremos en lo concreto. Hay muchos objetos que podrían traer desequilibrio espiritual. Pero hoy el Papa León XIV ha querido enfocar la atención en tres muy específicos. Por su frecuencia, su carga simbólica y el daño que causan en el alma de un hogar, y en máscaras rituales o tribales. Tal vez las viste en una tienda de decoración o las trajeron de un viaje al extranjero. Algunas son africanas, otras sudamericanas, asiáticas u oceánicas. Son coloridas, llamativas y se presentan como arte étnico. Pero la verdad que muchos ignoran es que la gran mayoría de estas máscaras no fueron creadas como adorno, sino como instrumentos de culto, invocación o protección espiritual. En ritos paganos. En muchas culturas, las máscaras eran y siguen siendo usadas en ceremonias para comunicarse con los espíritus, expulsar demonios o invocar fuerzas ocultas, incluso si ya no están activamente en uso. Han sido talladas o creadas con esa intención espiritual original, lo que deja huellas en lo invisible. Al colgarlas en tu casa, inconscientemente estás invitando a una presencia espiritual no cristiana a habitar entre tus paredes. Y esto puede traer consigo pesadez, ansiedad, insomnio, divisiones familiares, o simplemente una sensación de inquietud persistente. El catecismo es claro. Toda práctica que pretende domesticar potencias ocultas está en contradicción, con el honor y respeto, mezclado de temor amoroso, que debemos solamente a Dios. Cise 2.916. Por tanto, si tienes máscaras en tu pared, aunque sean decorativas, es tiempo de retirarlas y entregarlas al Señor. 2 cuadros o pósters con simbolismo ocultista o esotérico. Este segundo objeto es aún más común. Muchas veces, sin darnos cuenta, colgamos imágenes asociadas a corrientes ocultistas, como el ojo que todo lo ve. Fuera de laberintos en tu contexto cristiano, el pentagrama, signos zodiacales, runas, mandalas, figuras abstractas con origen en religiones orientales o filosofías esotéricas. Pueden estar camufladas dentro de un diseño moderno, minimalista o artístico. Pero su origen permanece. Y lo espiritual no se borra con el estilo. Estos símbolos no son neutrales.
nacieron para representar creencias o fuerzas que muchas veces contradicen el Evangelio. Y al estar en tu casa, transmiten un mensaje espiritual contrario a la fe. Recuerda lo que dice el Deuteronomio 7:26. No meterás cosa abominable en tu casa, pues te harías anatema como ella. Dios no nos llama al miedo, pero sí al discernimiento. Y cuando un objeto lleva una carga espiritual contraria a él, no debemos tolerarlo como adorno inocente. Retratos o imágenes vinculadas al horror, la violencia o lo tenebroso, puede parecer obvio, pero muchos católicos han normalizado imágenes perturbadoras en sus paredes. Retratos oscuros, arte de terror psicológico, figuras tenebrosas, fotografías con estética de muerte o desesperación. Tal vez fue por gusto artístico, moda o rebeldía juvenil. Pero lo que colgamos en nuestras paredes moldea nuestro espíritu y nuestra sensibilidad. San Pablo nos enseña en Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, digno de admiración. En esto pensad, la belleza, cuando es verdadera, eleva el alma. Pero lo siniestro, lo grotesco, lo violento, la arrastra hacia abajo. Recuerda, tus paredes hablan. Reflejan tu fe, tu esperanza y tu amor. O todo lo contrario. Ahora bien, puede que te estés preguntando, ¿y si no sé de dónde viene un objeto? ¿Y si lo heredé o me lo regalaron? En el próximo capítulo veremos cómo discernir espiritualmente lo que entra en tu casa. ¿Qué hacer con los objetos dudosos? ¿Cómo bendecir tu hogar y qué principios puedes usar para decidir si algo merece o no estar en tus paredes? Vivimos rodeados de imágenes. Cada día, al caminar por la ciudad, al usar el teléfono o simplemente al estar en casa. Nuestros ojos y corazones son impactados por signos, símbolos y figuras que comunican más de lo que creemos. Y esto también ocurre dentro del hogar. Lo que colocamos en nuestras paredes no es neutro. Habla, transmite, influye y a veces, incluso, contamina. Por eso, como católicos, debemos aprender a discernir espiritualmente lo que entra en nuestro espacio sagrado. ¿Qué es el discernimiento espiritual aplicado al hogar? Es, simplemente, aprender a mirar las cosas con los ojos de Dios. No solo preguntarse si algo es bonito, útil o popular, sino también, ¿esto glorifica a Dios? ¿Refleja la luz de Cristo? ¿Invita al bien o sugiere lo contrario? Una imagen puede ser estéticamente hermosa, pero espiritualmente venenosa. Por eso, antes de colgar un cuadro o una decoración en casa, hazte estas preguntas. ¿Qué representa realmente esta imagen? ¿Cuál es su origen? ¿Fue usada o inspirada en prácticas esotéricas, paganas, violentas o contrarias a la fe católica? ¿Qué siento al mirarla? ¿Paz o inquietud? ¿Está en sintonía con la presencia de Cristo en mi hogar? Herencias, regalos y objetos antiguos. ¿Qué hacer? Muchos tienen cuadros, estatuas o adornos que han sido heredados o regalados con buena intención. Pero el origen espiritual de esos objetos sigue siendo importante. San Pío de Pietrelcina decía, el demonio puede entrar por las grietas más pequeñas. Y muchas veces esas grietas son cosas que guardamos sin preguntarnos por qué. Si sospechas que algo puede tener una carga negativa, incluso si no estás seguro, ora sobre ello. Pídele al Espíritu Santo claridad. Dios siempre responde a quien busca la verdad con corazón sincero. Consulta con un sacerdote. Hay muchos que tienen experiencia en acompañamiento espiritual del hogar y pueden ayudarte a discernir. Bendice tu casa. Usa agua bendita. Reza el rosario. Invita a un sacerdote a hacer una bendición formal, si es posible. No temas deshacerte de lo que no glorifica a Dios. No tengas miedo. Jesús dijo, el que deja casa o hermanos, hermanas, por mí, recibirá 100 veces más. Fe y Em de 9:29.
Cuando retiras un objeto dudoso, no estás siendo supersticioso. Estás actuando con fe y responsabilidad espiritual. Decora tu casa con la luz. Dios nos ha dado una rica tradición de belleza sagrada. Llena tus paredes con imágenes de Cristo, de la Virgen, de los santos. Versículos bíblicos enmarcados. Paisajes naturales que hablen del Creador. Arte católico clásico o contemporáneo inspirado en la fe. Recuerda que tu hogar puede ser una pequeña iglesia doméstica, como enseña el catecismo. Un lugar donde se respira oración, amor, pureza y presencia divina. Pero, ¿qué dice exactamente la Iglesia sobre esto? ¿Y por qué algunos papas han advertido sobre los objetos malditos y la influencia espiritual del ambiente del hogar? Eso es lo que exploraremos ahora. Lo que vas a escuchar te dará una base sólida para entender la seriedad de este llamado espiritual. La Iglesia Católica siempre ha sido clara al respecto. El hogar no es solo un lugar físico, sino un espacio sagrado. Un pequeño santuario donde Dios habita con su gracia, su amor y su protección. Por eso cuidar la pureza espiritual del ambiente es una responsabilidad de todo cristiano. El Papa León XIV, en sus homilías y exhortaciones, ha enfatizado esta realidad. La batalla espiritual no se libra solo en el templo o en el confesionario, sino también en cada casa, en cada rincón, donde el alma humana busca refugio. Pero, ¿qué nos dice el magisterio sobre los objetos que adornan nuestras paredes? 1. El Catecismo de la Iglesia Católica. En el número 2016, el Catecismo advierte contra toda práctica que involucre adoración del demonio y de los espíritus, y señala: las prácticas supersticiosas son graves desviaciones de la fe. En particular, el ocultismo y la magia se oponen a la virtud de la religión. Esto nos invita a estar atentos a cualquier objeto o símbolo que pueda estar relacionado con tales prácticas, aunque sea de manera oculta o inadvertida. 2 documentos de papas y doctores de la Iglesia. San Juan Pablo II habló en varias ocasiones sobre la importancia de preservar la santidad del hogar. La familia cristiana es la iglesia doméstica, lugar privilegiado de la fe y la oración. Su atmósfera debe ser de paz, respeto y presencia divina. Y agregó: no podemos permitir que en nuestro hogar aniden símbolos o imágenes que fomenten la confusión espiritual. El Papa Benedicto XVI también alertó sobre la necesidad de discernimiento cultural, recordando que en tiempos modernos la secularización y la invasión de imágenes contradictorias pueden dispersar la fe y la esperanza. 3. La tradición de la bendición del hogar desde los primeros siglos. La Iglesia ha bendecido los hogares para protegerlos de todo mal espiritual. Los sacramentales, agua bendita, medallas, cruces, son signos visibles de la gracia de Dios y sirven para proteger y santificar. Cuando se permite que objetos extraños o espiritualmente contaminados entren en casa, se debilita esa protección, creando una puerta abierta a influencias nocivas. El testimonio de los santos. Santa Teresa de Ávila nos recuerda que el alma es un castillo interior, donde Dios habita, y que hay que cuidar con esmero la limpieza y el orden. Para que la presencia divina no sea perturbada, esto aplica también a nuestro espacio físico. San Francisco de Asís, en su amor por la creación, promovía ambientes sencillos, llenos de oración y símbolos que elevan el alma hacia Dios. El Papa León XIV insiste en que proteger tu hogar es un acto de amor y defensa espiritual. No es una cuestión de miedo, sino de confianza en la providencia divina y en el poder de la oración. ¿Quieres saber ahora cómo hacer un examen de conciencia profundo para descubrir qué debes cambiar en tu vida y en tu hogar? Ahora que entendemos la importancia de cuidar el ambiente espiritual de nuestro hogar, es tiempo de mirar hacia adentro. El Papa León XIV nos invita a un examen de conciencia sincero. ¿Qué cosas, objetos o incluso hábitos están robando la paz de tu alma y de tu casa? No solo se trata de las paredes, sino también de lo que permitimos entrar en nuestro corazón.
Reflexiona con estas preguntas. ¿Hay objetos en mi casa que me causan inquietud, miedo o tristeza al mirarlos? ¿Alguna decoración o símbolo que no reconozco o cuyo origen desconozco? ¿He permitido que cosas ligadas a prácticas ajenas a la fe católica habiten mi espacio? ¿Cuánto espacio doy en mi hogar a la oración, a las imágenes sagradas y a la presencia de Dios? ¿Estoy dedicado a crear un ambiente que fomente la paz, la alegría y la santidad? Recordemos que la paz espiritual comienza dentro de nosotros. Es imposible tener un hogar lleno de gracia si el corazón está cerrado o cargado de resentimientos, pecados no confesados o dudas. Por eso, el Papa León XIV nos anima a pedirle a Dios valentía para soltar lo que nos ata y a llenar ese espacio con su luz. Pequeña oración para pedir liberación interior. Señor Jesús, ayúdame a reconocer lo que debo dejar ir. Libérame de todo lo que roba mi paz. Sana mi corazón y santifica mi hogar. Que tu presencia sea la única que habite en mí y en mi casa. Amén. Después de haber hecho un examen sincero de conciencia y haber comenzado a dejar ir aquello que perturba la paz de nuestro hogar y de nuestro corazón, es fundamental recordar una verdad que el Papa León XIV nos repite con fuerza. Dios nunca abandona a sus hijos. Él es la luz que disipa toda sombra. La esperanza que renace aun cuando todo parece perdido. En medio de las batallas espirituales, cuando sentimos que el peso es demasiado grande, Dios nos ata o sostiene con su amor incondicional. La verdadera paz no es ausencia de dificultades, sino la presencia viva y constante de Cristo en nuestra vida. Nos enseña el Santo Padre. Piensa en San Francisco de Asís, un hombre que eligió la pobreza, la humildad y la entrega total a Dios. Pese a las pruebas, las críticas y el rechazo, encontró en su fe una serenidad profunda y una alegría que trascendía lo terrenal. Su hogar, aunque humilde, estaba lleno de la gracia de Dios. Él nos muestra que la paz espiritual es un tesoro, que no depende de las circunstancias externas, sino del corazón abierto a Dios. La esperanza que sostiene nuestro caminar. Dios quiere que vivamos en paz, libres de miedo y de toda influencia negativa. Él nos invita a renovar nuestra fe y a confiar en su poder liberador. La presencia de Dios en nuestra casa no es algo abstracto, sino real y tangible, que podemos cultivar con oración diaria, con la confesión sincera y la recepción frecuente de los sacramentos. Cada acto de amor, cada palabra de perdón, cada gesto de humildad, es un ladrillo que fortalece la fortaleza espiritual de nuestro hogar. El Papa León XIV nos exhorta a que nuestro hogar sea un refugio, donde la gracia de Dios reine por encima de cualquier sombra. ¿Alguna vez hace un sentido una inquietud en tu hogar que no puedes explicar? Como si algo invisible perturbara tu paz, aunque todo parezca estar en orden. No estás imaginando cosas. El Papa León XIV ha levantado la voz con una advertencia que pocos se atreven a mencionar. Hay objetos colgados en nuestras paredes que, lejos de embellecer el hogar, abren puertas espirituales peligrosas. Cosas que traen confusión, insomnio, angustia, y lo más grave, que debilitan tu alma sin que lo sepas. Y lo más inquietante es que muchos católicos conviven con ellos cada día, sin sospechar el mal espiritual que permiten en sus hogares. Imágenes decorativas, símbolos culturales, regalos heredados. Y sin embargo, bajo su apariencia inofensiva, esconden trampas que afectan tu vida interior, tus relaciones y hasta tu oración. Hoy descubrirás cuáles son esos 3 objetos, por qué debes retirarlos cuanto antes, y qué dice la Iglesia sobre ellos. Lo que está en tus paredes no es neutro. Cada símbolo comunica algo. Y si no exalta a Dios, ¿a quién está glorificando? Pero este no es un video de miedo. Es un llamado de amor. Porque cuando limpias tu casa de lo que oscurece, Dios entra con luz
paz y bendición. Si anhelas una vida espiritual más profunda, si quieres que tu hogar se convierta en un refugio de gracia y no en un campo de batalla invisible, quédate conmigo hasta el final. Y antes de continuar, te invito con todo el corazón a suscribirte a este canal. Aquí recibirás palabras que despiertan tu alma, que renuevan tu esperanza y que te dan herramientas reales para caminar más cerca de Dios. Cada nuevo video es una semilla de fe en medio del ruido del mundo. Ahora sí, comencemos. Porque lo que está en tu pared tal vez está influyendo más en tu alma de lo que crees. Vivimos en un mundo que ha olvidado lo sagrado. Las casas que antes estaban llenas de crucifijos, imágenes de santos y signos de fe, ahora muchas veces están decoradas con elementos vacíos, o incluso cargados de simbolismo oculto. Lo que antes era un lugar de oración, hoy corre el riesgo de convertirse en un espacio donde se cuelan confusión, relativismo. ¿Alguna vez has sentido una inquietud en tu hogar que no puedes explicar? Como si algo invisible perturbara tu paz, aunque todo parezca estar en orden. No estás imaginando cosas. El Papa León XIV ha levantado la voz con una advertencia que pocos se atreven a mencionar. Hay objetos colgados en nuestras paredes que, lejos de embellecer el opuesto hogar, abren puertas espirituales peligrosas. Cosas que traen confusión, insomnio, angustia, y lo más grave, que debilitan tu alma sin que lo sepas. Y lo más inquietante es que muchos católicos conviven con ellos cada día, sin sospechar el mal espiritual que permiten en sus hogares. Imágenes decorativas, símbolos culturales, regalos heredados. Y sin embargo, bajo su apariencia inofensiva, esconden trampas que afectan tu vida interior, tus relaciones y hasta tu oración. Hoy descubrirás cuáles son esos 3 objetos, por qué debes retirarlos cuanto antes, y qué dice la Iglesia sobre ellos. Lo que está en tus paredes no es neutro. Cada símbolo comunica algo. Y si no exalta a Dios, ¿a quién está glorificando? Pero este no es un video de miedo. Es un llamado de amor. Porque cuando limpias tu casa de lo que oscurece, Dios entra con luz, paz y bendición. Si anhelas una vida espiritual más profunda, si quieres que tu hogar se convierta en un refugio de gracia y no en un campo de batalla invisible, quédate conmigo hasta el final. Y antes de continuar, te invito con todo el corazón a suscribirte a este canal. Aquí recibirás palabras que despiertan tu alma, que renuevan tu esperanza y que te dan herramientas reales para caminar más cerca de Dios. Cada nuevo video es una semilla de fe en medio del ruido del mundo. Ahora sí, comencemos. Porque lo que está en tu pared tal vez está influyendo más en tu alma de lo que crees. Vivimos en un mundo que ha olvidado lo sagrado. Las casas que antes estaban llenas de crucifijos, imágenes de santos y signos de fe, ahora muchas veces están decoradas con elementos vacíos, o incluso cargados de simbolismo oculto. Lo que antes era un lugar de oración, hoy corre el riesgo de convertirse en un espacio donde se cuelan confusión, relativismo y hasta influencias espirituales contrarias a Dios. Pero no es casualidad. San Pablo nos recuerda en Efesios 6 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra los espíritus del mal. La batalla espiritual no es una metáfora, es una realidad diaria. Y aunque muchos católicos se esfuerzan por llevar una vida de oración y sacramentos, a veces olvidamos que el ambiente que nos rodea también forma parte de esa lucha. El enemigo es astuto. No se presenta con tridentes ni fuego, sino con apariencias inofensivas. Una figura decorativa, un símbolo étnico, una imagen de moda. Pero detrás puede haber una carga espiritual que abre brechas en nuestra protección. Y donde hay una grieta, entra la oscuridad. El Papa León XIV ha sido claro en sus mensajes. El hogar del cristiano debe ser un lugar consagrado, donde reine Cristo, no el caos espiritual. Y eso incluye lo que colgamos en nuestras paredes.
¿Alguna vez has entrado a una casa y has sentido un ambiente denso, pesado, inexplicablemente triste? Muchas veces no es por lo que se ve, sino por lo que espiritualmente se ha permitido entrar. Y lo creas o no, los objetos tienen memoria. Algunos han sido consagrados a falsos dioses. Otros han sido usados en rituales. Y otros más simplemente llevan en sí un mensaje contrario a la verdad de Cristo. La Iglesia Católica nos enseña que los sacramentales, como el agua bendita, los crucifijos o las imágenes bendecidas, irradian la gracia de Dios. Pero también reconoce que ciertos objetos pueden ser ocasión de mal, especialmente cuando se usan en supersticiones, cultos paganos o prácticas ocultistas. Por eso es urgente que cada católico haga un examen profundo de lo que tiene en su casa. No por miedo, sino por amor, por deseo de vivir en la verdad, por anhelo de paz. Y aquí viene una pregunta que tal vez nunca te has hecho. ¿Qué mensaje comunican las paredes de tu casa? ¿Qué espíritu reina allí? ¿Cristo? ¿O algo más? Porque la vida espiritual no es solo lo que piensas o rezas. También es lo que permites entrar en tu vida y en tu hogar. Y lo más revelador, algunos objetos específicos colgados en las paredes están directamente vinculados a perturbaciones espirituales que la Iglesia ha denunciado en múltiples ocasiones. Y muchos católicos ni siquiera lo saben. En los próximos capítulos hablaremos de 3 objetos concretos que deberías quitar de tu hogar cuanto antes y te explicaré el porqué con base en historias reales, testimonios de santos y enseñanzas del magisterio. Prepárate para abrir los ojos, porque lo que vas a descubrir podría transformar la atmósfera de tu casa. ¿Cuál fue uno de los casos más impactantes que llevó a la Iglesia a hablar sobre este tema? Una familia aparentemente normal vivió una experiencia que lo cambiaría todo. Y lo que tenían colgado en su pared era el origen del mal. Era una familia católica como muchas otras. Asistían a misa los domingos, rezaban juntos de vez en cuando y tenían en su hogar una mezcla de tradición y modernidad. Nada parecía fuera de lugar, hasta que comenzaron a suceder cosas que nadie podía explicar. Todo empezó con pequeños detalles. Discusiones frecuentes sin razón aparente. Una tristeza constante que invadía el ambiente. Niños que no podían dormir bien por las noches. Y una sensación de inquietud cada vez que se entraba a la sala principal. La madre, preocupada, comenzó a observar con atención lo que pasaba. Buscó ayuda médica, psicológica, incluso consultó a un terapeuta familiar. Pero nada parecía solucionar aquella oscuridad creciente, hasta que un día, en medio de su oración personal, sintió una inspiración fuerte en su interior. Revisa lo que has puesto en tus paredes. Movida por esa voz interior, comenzó a mirar cada rincón de su hogar. Y ahí, en el centro de la sala, colgado desde hacía años, estaba un enorme tapiz con símbolos que ella nunca había comprendido del todo. Lo había comprado en un viaje a Asia, porque se veía bonito y exótico. Curiosa, buscó información sobre ese símbolo. Lo que encontró la dejó paralizada. Era una representación de una deidad pagana, usada en ritos esotéricos. Un ídolo. Y ella, sin saberlo, lo había colgado justo en el corazón de su hogar. Decidió retirarlo de inmediato. Lo llevó fuera de la casa. Lo roció con agua bendita. Y lo quemó mientras rezaba el rosario. Esa misma noche la atmósfera cambió. Su esposo notó la diferencia. Sus hijos durmieron tranquilos. La paz volvió poco a poco. Semanas después, al compartir la historia con un sacerdote, éste le confirmó lo que había vivido. Hay objetos que, al haber sido consagrados a realidades espirituales contrarias a Dios, siguen irradiando esa presencia, incluso desde una pared. No es superstición, es realidad espiritual. Este testimonio se dio a conocer en un retiro espiritual y llegó hasta oídos del Papa León XIV, quien pidió que se hablara más abiertamente de estos temas en la pastoral de la Iglesia.
En sus propias palabras, no podemos permitir que el pueblo de Dios permanezca ignorante de las realidades que lo afectan. El enemigo se infiltra sutilmente y nuestra misión es ayudar a los fieles a discernir y a proteger sus hogares como verdaderos santuarios de la gracia. Desde entonces, varios sacerdotes exorcistas y directores espirituales comenzaron a alertar sobre objetos aparentemente inofensivos que pueden traer perturbación. Algunos incluso han relatado experiencias similares, donde la simple acción de quitar un cuadro, una máscara o una estatua cambió por completo el ambiente espiritual de un hogar. Y lo más doloroso de todo esto es que muchos católicos han colgado estos objetos por ignorancia, sin mala intención. Pero el daño, aunque no sea querido, puede igual manifestarse. ¿Y cuáles son esos objetos? ¿Cómo saber si algo está interfiriendo con la paz de tu hogar? Eso es lo que veremos ahora. Porque el primer objeto que debes quitar de tu pared es más común de lo que imaginas. Y muchos lo tienen como si fuera arte. Pero está directamente vinculado a prácticas espirituales contrarias a nuestra fe. Ahora sí, entremos en lo concreto. Hay muchos objetos que podrían traer desequilibrio espiritual. Pero hoy el Papa León XIV ha querido enfocar la atención en tres muy específicos. Por su frecuencia, su carga simbólica y el daño que causan en el alma de un hogar, y en máscaras rituales o tribales. Tal vez las viste en una tienda de decoración o las trajeron de un viaje al extranjero. Algunas son africanas, otras sudamericanas, asiáticas u oceánicas. Son coloridas, llamativas y se presentan como arte étnico. Pero la verdad que muchos ignoran es que la gran mayoría de estas máscaras no fueron creadas como adorno, sino como instrumentos de culto, invocación o protección espiritual. En ritos paganos. En muchas culturas, las máscaras eran y siguen siendo usadas en ceremonias para comunicarse con los espíritus, expulsar demonios o invocar fuerzas ocultas, incluso si ya no están activamente en uso. Han sido talladas o creadas con esa intención espiritual original, lo que deja huellas en lo invisible. Al colgarlas en tu casa, inconscientemente estás invitando a una presencia espiritual no cristiana a habitar entre tus paredes. Y esto puede traer consigo pesadez, ansiedad, insomnio, divisiones familiares, o simplemente una sensación de inquietud persistente. El catecismo es claro. Toda práctica que pretende domesticar potencias ocultas está en contradicción, con el honor y respeto, mezclado de temor amoroso, que debemos solamente a Dios. Cise 2:916. Por tanto, si tienes máscaras en tu pared, aunque sean decorativas, es tiempo de retirarlas y entregarlas al Señor. 2 cuadros o pósters con simbolismo ocultista o esotérico. Este segundo objeto es aún más común. Muchas veces, sin darnos cuenta, colgamos imágenes asociadas a corrientes ocultistas, como el ojo que todo lo ve. Fuera de laberintos en tu contexto cristiano, el pentagrama, signos zodiacales, runas, mandalas, figuras abstractas con origen en religiones orientales o filosofías esotéricas. Pueden estar camufladas dentro de un diseño moderno, minimalista o artístico. Pero su origen permanece. Y lo espiritual no se borra con el estilo. Estos símbolos no son neutrales. Nacieron para representar creencias o fuerzas que muchas veces contradicen el Evangelio. Y al estar en tu casa, transmiten un mensaje espiritual contrario a la fe. Recuerda lo que dice el Deuteronomio 7:26. No meterás cosa abominable en tu casa, pues te harías anatema como ella. Dios no nos llama al miedo, pero sí al discernimiento. Y cuando un objeto lleva una carga espiritual contraria a él, no debemos tolerarlo como adorno inocente. Retratos o imágenes vinculadas al horror, la violencia o lo tenebroso, puede parecer obvio, pero muchos católicos han normalizado imágenes perturbadoras en sus paredes. Retratos oscuros, arte de terror psicológico,
figuras tenebrosas, fotografías con estética de muerte o desesperación. Tal vez fue por gusto artístico, moda o rebeldía juvenil. Pero lo que colgamos en nuestras paredes moldea nuestro espíritu y nuestra sensibilidad. San Pablo nos enseña en Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, digno de admiración. En esto pensad, la belleza, cuando es verdadera, eleva el alma. Pero lo siniestro, lo grotesco, lo violento, la arrastra hacia abajo. Recuerda, tus paredes hablan. Reflejan tu fe, tu esperanza y tu amor. O todo lo contrario. Ahora bien, puede que te estés preguntando, ¿y si no sé de dónde viene un objeto? ¿Y si lo heredé o me lo regalaron? En el próximo capítulo veremos cómo discernir espiritualmente lo que entra en tu casa. ¿Qué hacer con los objetos dudosos? ¿Cómo bendecir tu hogar y qué principios puedes usar para decidir si algo merece o no estar en tus paredes? Vivimos rodeados de imágenes. Cada día, al caminar por la ciudad, al usar el teléfono o simplemente al estar en casa. Nuestros ojos y corazones son impactados por signos, símbolos y figuras que comunican más de lo que creemos. Y esto también ocurre dentro del hogar. Lo que colocamos en nuestras paredes no es neutro. Habla, transmite, influye y a veces, incluso contamina. Por eso, como católicos, debemos aprender a discernir espiritualmente lo que entra en nuestro espacio sagrado. ¿Qué es el discernimiento espiritual aplicado al hogar? Es, simplemente, aprender a mirar las cosas con los ojos de Dios. No solo preguntarse si algo es bonito, útil o popular, sino también, ¿esto glorifica a Dios? ¿Refleja la luz de Cristo? ¿Invita al bien o sugiere lo contrario? Una imagen puede ser estéticamente hermosa, pero espiritualmente venenosa. Por eso, antes de colgar un cuadro o una decoración en casa, hazte estas preguntas. ¿Qué representa realmente esta imagen? ¿Cuál es su origen? ¿Fue usada o inspirada en prácticas esotéricas, paganas, violentas o contrarias a la fe católica? ¿Qué siento al mirarla? ¿Paz o inquietud? ¿Está en sintonía con la presencia de Cristo en mi hogar? Herencias, regalos y objetos antiguos. ¿Qué hacer? Muchos tienen cuadros, estatuas o adornos que han sido heredados o regalados con buena intención. Pero el origen espiritual de esos objetos sigue siendo importante. San Pío de Pietrelcina decía, el demonio puede entrar por las grietas más pequeñas. Y muchas veces esas grietas son cosas que guardamos sin preguntarnos por qué. Si sospechas que algo puede tener una carga negativa, incluso si no estás seguro, ora sobre ello. Pídele al Espíritu Santo claridad. Dios siempre responde a quien busca la verdad con corazón sincero. Consulta con un sacerdote. Hay muchos que tienen experiencia en acompañamiento espiritual del hogar y pueden ayudarte a discernir. Bendice tu casa. Usa agua bendita. Reza el rosario. Invita a un sacerdote a hacer una bendición formal, si es posible. No temas deshacerte de lo que no glorifica a Dios. No tengas miedo. Jesús dijo, el que deja casa o hermanos, hermanas, por mí, recibirá 100 veces más. Fe y Éxodo 9:29. Cuando retiras un objeto dudoso, no estás siendo supersticioso. Estás actuando con fe y responsabilidad espiritual. Decora tu casa con la luz. Dios nos ha dado una rica tradición de belleza sagrada. Llena tus paredes con imágenes de Cristo, de la Virgen, de los santos. Versículos bíblicos enmarcados. Paisajes naturales que hablen del Creador. Arte católico clásico o contemporáneo inspirado en la fe. Recuerda que tu hogar puede ser una pequeña iglesia doméstica, como enseña el catecismo. Un lugar donde se respira oración, amor, pureza y presencia divina. Pero, ¿qué dice exactamente la Iglesia sobre esto? ¿Y por qué algunos papas han advertido sobre los objetos malditos y la influencia espiritual del ambiente del hogar?
Eso es lo que exploraremos ahora. Lo que vas a escuchar te dará una base sólida para entender la seriedad de este llamado espiritual. La Iglesia Católica siempre ha sido clara al respecto. El hogar no es solo un lugar físico, sino un espacio sagrado. Un pequeño santuario donde Dios habita con su gracia, su amor y su protección. Por eso cuidar la pureza espiritual del ambiente es una responsabilidad de todo cristiano. El Papa León XIV, en sus homilías y exhortaciones, ha enfatizado esta realidad. La batalla espiritual no se libra solo en el templo o en el confesionario, sino también en cada casa, en cada rincón, donde el alma humana busca refugio. Pero ¿qué nos dice el magisterio sobre los objetos que adornan nuestras paredes? 1. El Catecismo de la Iglesia Católica. En el número 216, el Catecismo advierte contra toda práctica que involucre adoración del demonio y de los espíritus, y señala: las prácticas supersticiosas son graves desviaciones de la fe. En particular, el ocultismo y la magia se oponen a la virtud de la religión. Esto nos invita a estar atentos a cualquier objeto o símbolo que pueda estar relacionado con tales prácticas, aunque sea de manera oculta o inadvertida. 2 documentos de papas y doctores de la Iglesia. San Juan Pablo II habló en varias ocasiones sobre la importancia de preservar la santidad del hogar. La familia cristiana es la iglesia doméstica, lugar privilegiado de la fe y la oración. Su atmósfera debe ser de paz, respeto y presencia divina. Y agregó: no podemos permitir que en nuestro hogar aniden símbolos o imágenes que fomenten la confusión espiritual. El Papa Benedicto XVI también alertó sobre la necesidad de discernimiento cultural, recordando que en tiempos modernos la secularización y la invasión de imágenes contradictorias pueden dispersar la fe y la esperanza. 3. La tradición de la bendición del hogar desde los primeros siglos. La Iglesia ha bendecido los hogares para protegerlos de todo mal espiritual. Los sacramentales, agua bendita, medallas, cruces, son signos visibles de la gracia de Dios y sirven para proteger y santificar. Cuando se permite que objetos extraños o espiritualmente contaminados entren en casa, se debilita esa protección, creando una puerta abierta a influencias nocivas. El testimonio de los santos. Santa Teresa de Ávila nos recuerda que el alma es un castillo interior, donde Dios habita, y que hay que cuidar con esmero la limpieza y el orden. Para que la presencia divina no sea perturbada, esto aplica también a nuestro espacio físico. San Francisco de Asís, en su amor por la creación, promovía ambientes sencillos, llenos de oración y símbolos que elevan el alma hacia Dios. El Papa León XIV insiste en que proteger tu hogar es un acto de amor y defensa espiritual. No es una cuestión de miedo, sino de confianza en la providencia divina y en el poder de la oración. ¿Quieres saber ahora cómo hacer un examen de conciencia profundo para descubrir qué debes cambiar en tu vida y en tu hogar? Ahora que entendemos la importancia de cuidar el ambiente espiritual de nuestro hogar, es tiempo de mirar hacia adentro. El Papa León XIV nos invita a un examen de conciencia sincero. ¿Qué cosas, objetos o incluso hábitos están robando la paz de tu alma y de tu casa? No solo se trata de las paredes, sino también de lo que permitimos entrar en nuestro corazón. Reflexiona con estas preguntas. ¿Hay objetos en mi casa que me causan inquietud, miedo o tristeza al mirarlos? ¿Alguna decoración o símbolo que no reconozco o cuyo origen desconozco? ¿He permitido que cosas ligadas a prácticas ajenas a la fe católica habiten mi espacio? ¿Cuánto espacio doy en mi hogar a la oración, a las imágenes sagradas y a la presencia de Dios? ¿Estoy dedicado a crear un ambiente que fomente la paz, la alegría y la santidad? Recordemos que la paz espiritual comienza dentro de nosotros. Es imposible tener un hogar lleno de gracia si el corazón está cerrado o cargado de resentimientos, pecados no confesados o dudas. Por eso, el Papa León XIV nos anima a pedirle a Dios valentía para soltar lo que nos ata y a llenar ese espacio con su luz.
Pequeña oración para pedir liberación interior. Señor Jesús, ayúdame a reconocer lo que debo dejar ir. Libérame de todo lo que roba mi paz. Sana mi corazón y santifica mi hogar. Que tu presencia sea la única que habite en mí y en mi casa. Amén. Después de haber hecho un examen sincero de conciencia y haber comenzado a dejar ir aquello que perturba la paz de nuestro hogar y de nuestro corazón, es fundamental recordar una verdad que el Papa León XIV nos repite con fuerza. Dios nunca abandona a sus hijos. Él es la luz que disipa toda sombra. La esperanza que renace aun cuando todo parece perdido. En medio de las batallas espirituales, cuando sentimos que el peso es demasiado grande, Dios nos ata o sostiene con su amor incondicional. La verdadera paz no es ausencia de dificultades, sino la presencia viva y constante de Cristo en nuestra vida. Nos enseña el Santo Padre. Piensa en San Francisco de Asís, un hombre que eligió la pobreza, la humildad y la entrega total a Dios. Pese a las pruebas, las críticas y el rechazo, encontró en su fe una serenidad profunda y una alegría que trascendía lo terrenal. Su hogar, aunque humilde, estaba lleno de la gracia de Dios. Él nos muestra que la paz espiritual es un tesoro, que no depende de las circunstancias externas, sino del corazón abierto a Dios. La esperanza que sostiene nuestro caminar. Dios quiere que vivamos en paz, libres de miedo y de toda influencia negativa. Él nos invita a renovar nuestra fe y a confiar en su poder liberador. La presencia de Dios en nuestra casa no es algo abstracto, sino real y tangible, que podemos cultivar con oración diaria, con la confesión sincera y la recepción frecuente de los sacramentos. Cada acto de amor, cada palabra de perdón, cada gesto de humildad, es un ladrillo que fortalece la fortaleza espiritual de nuestro hogar. El Papa León XIV nos exhorta a que nuestro hogar sea un refugio, donde la gracia de Dios reine por encima de cualquier sombra.